Supercrack Estrella presenta La Bruja en Manual de Satanás llevado al cine. Contiene spoiler de la película La Bruja. Advertencia. Si no has visto La Bruja, pero tienes planes de hacerlo, no deberías ver este video. Black Phillip fue la estrella sorpresa del éxito de terror de 2015 La Bruja, pero ¿quién o qué es él? La Bruja se establece en 1630 Nueva Inglaterra y sigue a una familia de colonos puritanos que son expulsados de su colonia por una disputa. Establecieron una casa en lo profundo del bosque, pero pronto se hace evidente que una presencia maligna se esconde en el bosque y comienza a atormentarlos. La matriarca de la familia también comienza a sospechar que su hija mayor, Thomasine, es una bruja disfrazada. The Bruja es una película que para las élites satanistas es una referencia, ya que en ella podemos ver cosas que son reales que nunca se contaron al público profano. La Bruja es un manual real de cómo Satanás realiza sus pactos satánicos. La película Bruja nos muestra a Satanás como un ser real y no de ficción como siempre nos han hecho creer. El mayor éxito de Satanás es haber hecho creer que él no existe, y no existe él, tampoco existe Dios o Jesucristo, pero la película La Bruja nos dice algo que sabe bien la élite satánica: él es real, y así aparece en esta película. Puede tomar forma de animal y hablar a través de ellos, pero cuando realiza sus pactos con humanos a los que él solo elige, toma su forma bella de ángel caído, algo que también nos muestra la película. En la escena final de la película nos muestra la forma real en la que Satanás habla en susurros con la voz muy baja. Esta es la forma real en la que Satanás habla. Es una película de terror psicológica y perturbadora. La familia se vuelve loca lentamente a lo largo de la historia y, a pesar de su devoción a Dios, pronto comienzan a sentir que su salvador los ha abandonado. La película deja claro desde un principio que la bruja realmente existe, pero al final de la película se revela que ella no es la principal amenaza. La bruja, el antagonista principal, es en realidad el distintivo de la cabra con cuernos, el negro Phillip, que se revela que es Satanás disfrazado. Con toda su familia muerta, Thomasine decide abrazar la etiqueta de bruja que se le impone y habla con Black Phillip. La cabra se transforma en la verdadera forma del diablo y le pregunta si le gustaría vivir deliciosamente, después de crecer en una vida de penurias, por lo que firma su nombre en un libro y es guiada por Black Phillip para unirse a un grupo de brujas. La película termina con Thomasine y las brujas levitando en el aire. No hay una explicación de por qué Satanás decidió atacar a esta familia en particular, pero es fácil ver el potencial. A pesar de su devoción a Dios, su aislamiento después de su destierro se combinó con la culpa secreta o el pecado, pero el orgullo, la lujuria o la vergüenza, casi todos los miembros de la familia albergan, deben haber probado la tentación de que el diablo los atormente personalmente, mientras que Thomasine abandonar su fe y vender su alma debe verse como un final sombrío. La bruja en sí misma parece encuadrarla como una feliz, con la adolescente viéndose feliz por primera vez mientras vuela por encima de los árboles. Esto parece ser porque, tal vez por primera vez en su vida, sus oraciones realmente fueron contestadas. La ópera prima de Robert Eggers no es tu película convencional de horror. La historia y los diálogos están inspirados tanto en leyendas folclóricas de Nueva Inglaterra como en documentos históricos de casos de brujería y paganismo en el siglo XVII. Este ambiente tan diferente nos abre la puerta a nuevas posibilidades de espantos, y no son pocos los momentos inquietantes en La Bruja que fuera de su contexto histórico, nos hubieran parecido absurdos. Algunos de estos momentos se llevan a cabo gracias a una cabra negra que Jonas y Merky bautizan como Black Phillip. Los gemelos aseguran que Black Phillip puede hablar con ellos, pero el resto de la familia no les pone atención. Más tarde, la trama nos revela que la cabra está poseída por el diablo, haciendo labor de reclutamiento para su grupo de brujas. Es en la escena final donde la cabra toma forma humana, pero en la película solo nos muestra sus manos con unos guantes negros, sus botas y un sombrero con pluma tipo a los tercios de España. Parece algún tipo de mensaje, pero no consigo ver cuál podría ser. Frases y diálogos de la película The Witch La Bruja, escena final donde Satanás habla en susurros o sea bajito. Recuerda, esta es la forma real en la que Sanatas te hablaría si te lo encontrarás. Thomasine, negro Phillip. He venido aquí a pedirte que me hables. Quiero que me hables como a Jonas y a Merky. ¿Puedes entender mi lengua en inglés? Respóndeme, negro Phillip. ¿Qué es lo que quieres? Thomasine, ¿qué puedes entregarme? Negro Phillip, ¿quieres sentir el sabor de la mantequilla? ¿Un lindo vestido? ¿Te gustaría vivir de manera deliciosa? Thomasine, sí, negro Phillip. ¿Te gustaría conocer el mundo? Thomasine, ¿qué es lo que quieres de mí? Negro Phillip, ¿puedes ver el libro ante ti? Remueve tus vestimentas. Thomasine, no puedo escribir mi nombre. Negro Phillip, yo guiaré tu mano.
De esta forma firma su pacto con el diablo y vende su alma. En Estados Unidos el templo satánico elogió la película de terror de Mix la Bruja y llegó a definirla como una experiencia satánica transformadora en relación a los espectadores. Sin embargo, no se conformó solo con elogiarla, sino que fue más allá y ha comenzado a divulgar el filme. La Bruja fue estrenada lanzada en el primer semestre de 2016, fue una de las producciones cinematográficas que dio de qué hablar. Aprobado por la crítica en festivales de cine y por parte del público, ahora el templo satánico se ha dedicado a promoverla entre los satanistas. Está comprobado que la película representará una llamada a las armas para una nueva revuelta satánica contra los vestigios tiránicos de supersticiones fanáticas, dijo en un comunicado el templo satánico. Por otro lado, el portavoz de esta secta, Hex Blackmore, afirma que la historia contenida en la película es empoderadora. Además, también cree que La Bruja es una declaración de independencia femenina, algo que los globalistas quieren extender por el mundo, un mundo donde las relaciones hombre y mujer sea algo del pasado. La agenda de este mundo está siendo llevada por satanistas, ya que Satanás controla nuestro mundo, como más tarde veremos en este video, algo que ya denunciaron los cátaros en el pasado, y por esta razón fueron quemados vivos. Para las cátaros vivimos en una realidad Matrix, donde estamos prisioneros de la materia. Satanás controla esa materia donde estamos encerrados, ya que él controla la antimateria y la materia como ángel caído que es. A pesar de ser considerada y autointitular como una comunidad satanista, el templo satánico no cree en el diablo de la misma forma que los religiosos. Para el grupo, en realidad, son una especie de simpáticos de la filosofía del satanismo ateísta. La filosofía, en resumen, ve en la figura de Satán como un símbolo de libertad y resistencia a lo que sería considerada una tiranía divina. Con base en las ideas, utilizan el absurdo del satanismo para promover la separación entre iglesia y Estado. La Bruja está ambientada en el siglo XVII, con base en las primeras colonias formadas en los Estados Unidos de América por puritanos en la región de Nueva Inglaterra a mediados de 1630. Una familia ultra religiosa es expulsada de una aldea y se muda a una cabaña que se ubica cerca de un bosque. El lugar es supuestamente asediado por el mal, con la sospechosa presencia de una bruja. Además de suspenso, La Bruja mezcla elementos como sangre, asesinato, locura, búsquedas y muertes en la granja en la que se encuentra la familia puritana. Por el hecho de que parte de la publicidad haya indicado que es una película de terror, lo que no es necesariamente, la película fue mal recibida por parte del público. Después de la tragedia que azota a la familia, Thomasin cae en cuenta que los gemelos tenían razón. Black Phillip les hablaba y trató de manipularlos para convertirse al mal. Thomasin, ahora sola, decide confrontar a Black Phillip. Sin embargo, no es una confrontación en contra, sino a favor. Esto ha confundido a mucha gente, pero en realidad nuestra protagonista vio como su padre y madre pretendían venderla a otras familias como criada, vio a su madre acusarla de robo, a los gemelos acusarla de brujería, y al único hermano que le demostró cariño y aprecio, la religión, la fe y Dios, no pudieron hacer nada para ayudarlo. Así que Thomasin acude a la única fuerza poderosa que se la ha presentado durante la película, Black Phillip, y es por ello que ella, al sentirse desprotegida, decide entregarse a Lucifer, ofrecerle su cuerpo y firmar el libro, la sentencia, que la convertirá de hoy en adelante, en una bruja. Pero porque los cátaros en el pasado fueron quemados vivos por decir que Satanás controlaba el mundo. ¿Está Satanás en el infierno? ¿Dónde está Satanás? Está en la tierra, y por esta razón en la película La Bruja se muestra a la adolescente llamada Thomasin. Por el momento, Satanás no está en el infierno, más bien, Satanás anda por la tierra, buscando tentar a la gente al pecado y, por ende, separarlos de Dios. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios, y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En Juan 14:30, Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo, y el apóstol Pablo se refirió a él como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Satanás no vive en el infierno. Él vive y trabaja en la tierra y sobrevolando en los cielos. Esos son los ovnis, tecnología de los ángeles caídos, ellos son demonios. Satanás es el padre de la mentira. Juan 8:44, que influencia y gobierna el mundo ahora mismo.
Satanás quiere la adoración, Mateo 4:9, y utiliza el engaño y las distracciones para llamar la atención del hombre hacia sí mismo. El mundo adora a Satanás de una u otra forma, con excepción de los que son del reino de Dios y que, por lo tanto, están llamados a salir de los engaños del diablo. Si una persona no es un hijo de Dios, por defecto es un hijo de Satanás. Ver Juan 8:44. Hechos 13:10. 1 Juan 3:10 nos dice cómo distinguir entre los dos. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Santiago 4:4 explica que el que es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Es importante saber esto, porque Jesús pronto regresará a la tierra y recogerá lo que le pertenece. Él derrotará a los seguidores de Satanás y reclamará a sus elegidos para él mismo. Finalmente, Satanás será arrojado al lago de fuego y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Después, Jesús juzgará a los incrédulos de acuerdo a lo que hayan hecho durante sus vidas. Cualquier persona cuyo nombre no se encuentre escrito en el libro de la vida, será arrojado al lago de fuego donde Satanás y sus secuaces estarán para ese entonces. Apocalipsis 20:13-15. El infierno y la muerte también serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Por lo tanto, hablando con propiedad, en ningún momento Satanás reside en el infierno, pero él estará encerrado permanentemente en un lugar muy caliente que podría ser llamado un lugar infernal, para ser eternamente atormentado. La clave para que cada persona se lleve, es asegurarse de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, para que pueda tener vida eterna en el cielo, en lugar de una eterna separación de Dios en el lago de fuego. Pero si observamos los pasajes de la Biblia, podemos ver cómo Satanás controla el mundo, porque Satanás en el desierto tienta a Jesús Cristo con reinos en la tierra. Porque Satanás puede ofrecer a Jesús Cristo reinos si no es porque en verdad esos reinos eran suyos, y porque Jesús nunca le dice que esos reinos en la tierra no son de él. Vamos a ese pasaje. En esta oportunidad, nos vamos a referir a una de las formas de tentación. Recordemos que son tres: mundo, carne, nosotros mismos, y demonio. La página es extensa, pero bien vale la pena darse el trabajo y leerla completa. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de las orillas del Jordán y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. En todos esos días no comió nada, y al final tuvo hambre. El diablo le dijo entonces: si eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le contestó: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el espíritu del mal lo llevó a un lugar más alto, en un instante le mostró todas las naciones del mundo, y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos y te entregaré sus riquezas, porque me han sido entregadas y las doy a quien quiero. Todo será tuyo si te arrodillas delante de mí. Pero Jesús le replicó: la Escritura dice, adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo servirás. La mayor arma del demonio es hacer creer que no existe. Por ello llama la atención que se haya manifestado al Padre Pío en innumerables ocasiones, tomando distintas formas: de un amigo, del padre provincial, del ángel de la guarda y otras más. Incluso una vez entró a la iglesia a confesarse con el Padre. Lo describen así: alto, guapo, con ojos negros y pequeños, pelo canoso, una chaqueta oscura y los pantalones bien arreglados, amable y cortés. Comenzó a contar sus pecados. Eran de cada tipo: contra Dios, contra el hombre, y contra las morales. Intentó hacer normal, natural, y humanamente comprensible todas sus acciones pecadoras. Fue rotundo en cada una de sus argumentaciones. El diablo no nos puede obligar a hacer algo que nosotros no queramos. El hombre siempre tiene la libertad de elegir entre el bien y el mal. El demonio nos ataca sutilmente, ganando pequeñas batallas con el propósito de irnos alejando gradualmente de Dios, hasta que sin darnos cuenta ya hayamos abrazado al pecado como forma de vida permanente. Este tránsito a veces es muy gradual, y cuando comenzamos tenemos la convicción que lo que hacemos es justificable. Allí es cuando ya nos encontramos en medio de sus garras. Hay pecados, aún mortales, que podemos echar pie atrás, pero otros a veces son caminos muy definitivos que hemos tomado en la vida y cuesta mucho reparar el error. A veces es imposible, y es allí cuando vemos la cara del demonio: sonreír socarronamente. La invitación de Satanás a cualquier pecado es siempre por medio de la puerta de las concesiones. Él convence al alma de que el pecado no es un pecado. Argumenta que el hacer concesiones producirá algún fruto bueno. Satanás desanima a hacer oración minimizando la necesidad o los beneficios de la oración. Él convence al alma de que los sacrificios pequeños no tienen mérito.
Les presentamos a continuación 3 ejemplos de tentaciones, veamos cómo actúa el demonio y cómo va tejiendo sus redes. Son 3 casos que hemos tomado al azar: el hombre arruinado por su socio, un aborto y un adulterio. Son casos que suceden, pero no nos hemos basado en casos reales específicos. Sí, adórame a mí y lo tendrás todo, nos dice el espíritu del mal. Tendrás el amor que siempre has querido, tendrás poder sobre todas las personas, tu familia no tendrá jamás hambre, ahora comprarás todo lo que quieras, el mundo será tuyo, podrás viajar a todos esos lugares soñados, y la gente, ¿no te gusta que te quieran? Tú sabes, el dinero lo compra todo, incluso la admiración de lo demás, eso que te gusta tanto, nunca más te mirarán en menos ni te humillarán, y el club ese, que no te atreviste a postular por un posible rechazo, ahora te abrirá sus puertas. ¿Te das cuenta las relaciones con hombres importantes lo que eso significará en tu vida? Es tan fácil, el camino ancho pues. Pero si tu solución está ahí, tan cerca, si no cuesta nada estafar a tu socio rico, además no se ha ganado un peso, todo heredado y gozando de la vida, de la forma que tú siempre soñaste. ¿No estás cansado de los relatos interminables sobre sus viajes alrededor del mundo y de las miles de fotos que te ha mostrado? ¿Y las mujeres que tiene? Para tenerlas se necesita mucho, óyeme bien, mucho dinero. Dime la verdad, ¿no te da un poco de envidia? ¿No te diste cuenta, el otro día, que el contador pareció insinuarte algo? Y tu socio es tan incauto, demasiado crédulo y confía tanto en ti. No, por ningún motivo, mi figura, las pasarelas, no permitiré que mi cuerpo, que por lo demás es mi herramienta de trabajo, sea arruinado con la maternidad. Por lo demás esa relación no fue nada. Mantendré esto en absoluto secreto. Si se supiera, noticias en los periódicos, ya no me llamarían y las otras tomarían mi lugar, tomarían ese puesto que tanto trabajo me ha costado conseguir. Sí, ser de las primeras modelos del país, me ha tomado años de trabajo y de sacrificio, mantener este cuerpo, horas eternas en los gimnasios, dietas rigurosas todos los días, y el demonio le susurra al oído: ¿has visto cómo quedan las mujeres después del parto? Gordas, sí, escucha bien, gordas y flácidas. Y tú que eres tan bonita y admirada, murmurarán a tu espalda, ¿y cuánto tiempo te costará recuperar tu cuerpo? Eso sí, si es que lo logras, porque lo más probable que nunca más vuelvas a recuperar la talla esa que tienes ahora, y no te estaba gustando el magnate ese, se ve que tiene interés en ti, pero madre soltera. Olvídate de él, no tendrás ninguna posibilidad, otra se quedará con él y con sus millones. ¿Qué esperas? Llama a la clínica, es a la que tú sabes, ahora, que después puede ser demasiado tarde. Tú naciste para ser amada, y tu marido, ¿te has dado cuenta que no te toma en consideración? Pero sí está siempre trabajando. Y la vida pasa. Muy pronto empezarás a envejecer y ya no serás atractiva para nadie. Soñaste con algo mejor, con una vida excitante, con más comodidades, que te tuvieran como una reina, llena de agrados, pero si el dinero apenas alcanza. Dime la verdad, ¿te has podido comprar alguna cosita últimamente? No, esta vida no es para ti, tú naciste para ser más, para llevar una vida diferente. Pero sé sincera, cuando el otro día te encontraste con tu antiguo novio, que desechaste porque no le viste ningún futuro, se veía con tan poca ambición el pobre hombre, y resultó que se hizo rico, sí, muy rico, y ahora, está solo. Reconoce que te equivocaste, debiste haberlo elegido. ¿Qué tenías en la cabeza? ¿En qué estabas pensando? Y ahora está libre, y te pasó su número telefónico, y el demonio le susurra al oído: ¿qué estás esperando? Llámalo ahora, no seas tonta por segunda vez. ¿Y el autor de este video, habrá sido tentado mientras la escribía? Lo cierto es que Satanás siempre elige a sus víctimas. Un día paseas por la calle y se te aparece en Lorma de Maigo, incluso escuché en una ocasión en Baviera a uno que se apareció en la televisión. Vamos a mostrar otro pasaje bíblico de cómo Satanás habla en susurros. Satanás se presentó ante Dios adornado con sus mejores ropas y alhajas, al contrario de la imagen terrible y horrorosa que comúnmente se tiene del diablo por representar las fuerzas oscuras del alma humana. Satanás en ese tiempo como ahora, era sumamente bello y hermoso, belleza y hermosura que despertaba la envidia incluso de los ángeles más cercanos al Padre. Esto no debe sorprendernos, ya que los ángeles, así como los humanos y los demonios también, sufren, sienten, desean, envidian, odian, aman y disfrutan de su existencia, pero a diferencia de estos, sus almas están atadas por voluntad propia a un proceso de purificación espiritual cuasi infinito, de tal forma que mientras más avanzan en aquel sendero, van adquiriendo más luz, de aquella luz dorada, señal de su pureza y bienaventuranza.
La luz espiritual, aquella del ámbito divino, no es como la luz mundana, aquella sirve de moneda de cambio en el vasto, intrincado y complejo mercado divino. Con luz, se paga y se compra, se obtiene y se pierde. Lo antes mencionado no es propio solo de los habitantes del cielo, el mundo demoníaco, también tiene su propio sistema de intercambio, basado no en la luz, sino en la oscuridad espiritual, a mayor oscuridad, más poder, y, a más poder, más cosas que hacer y construir para la divinización de uno mismo. Como se desprende de lo dicho, la luz y la oscuridad del plano espiritual es diferente en esencia y sustancia al de la luz y oscuridad mundana, y como las palabras no pueden desentrañar la naturaleza profunda de las realidades que describimos, es necesario servirnos de analogías e imágenes, que necesariamente nos llevarán a aparentes contradicciones en el lenguaje. Presentaremos un ejemplo, afirmaremos que la oscuridad demoníaca es también luminosa, y que su luz, en vez de generar vida, como la luz del sol, la de Dios y los ángeles, genera muerte a todo aquello que no sea ella misma, no calienta, sino hiela, no sana, sino mata, y con todo, sin embargo, no deja de ser luz. Todo este sistema de intercambio de luz y oscuridad espiritual, tiene sus implicancias y qué bellas implicancias, qué maravillosos tipos de relaciones divinas se deducen de aquel sacro sistema de pago e intercambio, y qué bellas historias contaremos a raíz de este maravilloso hecho. Como veníamos diciendo antes de esta pequeña pero necesaria digresión, Satanás se presentó ante Dios como lo que pretendía ser, el más poderoso ser de la creación, rival absoluto de Dios, por poco, su igual. Altivo, con enormes alas de varios metros de longitud, bellamente adornadas con oro y diamantes diminutos, ambos de tal pureza, que al tocar el sol, alumbraban el espacio todo a su alrededor. Unos ojos púrpura y penetrantes, hechos de fuego, astucia y sangre. Unos labios rojos, oscuros, y carnosos. Y una piel fina y encendida, irradiadora generosa de una oscuridad azulina y esplendorosa, que hipnotizaba. Todos estos elementos, y otros más que el lenguaje humano no puede describir, causaban en el conjunto de su imagen, una hermosura oscura y siniestra, una criatura realmente admirable para los estándares divinos. Así, se presentó Satán ante Dios. Y éste lo recibió en su trono, rodeado de sus ángeles y querubines, que cantaban y tocaban las melodías divinas con amor y devoción. Imponente, majestuoso, sin grandes ropas ni adornos, ya que su propia presencia y entorno mostraba su poder y valía. Todo en Dios, es simple, elegante y esplendoroso. Ante tal espectáculo, Satán no pudo más que reírse y burlarse en su interior, no solo de Dios, sino sobre todo de aquellos pobres ángeles que le rendían culto. ¿No era mejor ser uno mismo adorado e idolatrado? ¿No era esto de mayor exigencia cuando está en el poder de uno lograrlo, como es el caso de aquellos ángeles sin dignidad y voluntad? Satán no sentía compasión alguna por esos miserables, no estaban iluminados ni despiertos, y él no estaba dispuesto a despertarlos, si no le proveía aquel esfuerzo algún beneficio. Eones de trabajo sobre sí mismo lo habían hecho duro y despiadado. No sentía pena ni compasión por aquellos ángeles. Solo desprecio y repugnancia. Dios era el causante de su degradación. Y aquellos miserables, en vez de odiarlo, lo amaban. Dios era, sin embargo, su principal motivo de odio, la causa final de todos sus proyectos, la fuente de toda su maldad. Aquel Dios era exactamente igual que él, incluso, peor, y tenía sin embargo la desfachatez de acusarlo de traición. Dios buscaba poder igual que él, ejercer su voluntad igual que él, ser adorado y temido a igual que él. Solo se diferenciaban en el discurso, mientras el discurso de Dios se basaba en el amor, el bien y la justicia, todas ellas entidades manadas de su voluntad. Su discurso en cambio era mucho más elevado, ya que aquel prometía la divinización de uno mismo, el bien propio a cualquier precio y la voluntad individual como única ley, norma y guía de la existencia. El suyo era un discurso sincero, directo e incluso, sin quererlo, bondadoso, ya que la divinización estaba al alcance de cualquiera que se proponga y tenga la fuerza suficiente para conseguirlo. Él busca ser un Dios, pero con ello no cerraba, sino abría el camino a que cualquiera que lo quisiera y se lo propusiera, lograra lo que él. En cambio, aquel Dios miserable, quería la divinización y exaltación solo para él, solo él podía ser el Dios, nadie más, solo él debía tener el poder de definir lo bueno y lo malo, lo que se debía y no hacer. Todo esto lo hacía a sus ojos más ruin y despiadado que cualquiera, incluso más ruin y despiadado que él. No debe por ello sorprendernos el rostro de desagrado y sorna que se dibujó en Satán mientras observaba aquel deplorable espectáculo, era lo menos que su cara podía expresar con ocasión de aquel fétido entorno y aquellas corruptas presencias.
Satán, molesto y fastidiado, por fin se dignó a hablar, y lo hizo de una forma poco ortodoxa, buscando adrede el desafío. Su voz altísima y estridente, acalló sin disimulo la música y cánticos de los querubines y ángeles. Al oírlo, todos, asombrados, dejaron de hacer lo que hacían, y lo observaban con estupor. La voz del demonio, imponente, resonaba en todos los rincones del cielo, y, sin embargo, a pesar de la fuerza de su voz, no parecía que hiciese esfuerzo alguno, sino más bien, todo lo contrario. Aquel ángel caído, se las ingeniaba para gritar, sin gritar. Su voz, con su tono, fuerza y sonido, dio gala de un efecto asombroso, digno de su poder. Gran Señor, dijo Satán a Dios, al son de una forzada e irónica reverencia, he iniciado el asedio a Job y a su vida. Sus campos y construcciones han sido destruidas. Su primogénito ha sido muerto por la tierra, mi esclava, junto a todos sus siervos, su dolor es ahora inconmensurable. Y apenas los eventos dolorosos, de lo que será desde ya su vida comienzan. En este punto, Satán mira con malicia a su contrincante. Me gustaría saber su apreciación y opinión, así como confirmar su asentimiento a lo que será el negro porvenir de su protegido. El ardid de Satán fue inteligente y despiadado. Denunciaba a Dios ante sus súbditos, el consentimiento al ataque a la vida de Job, el humano más querido y respetado por los habitantes del cielo, era un hecho que no haría otra cosa que cuestionar el juicio del Altísimo. El exponer a aquel hombre y su familia inocente a las calamidades y dolores más innombrables, solo para ganar una apuesta, lo haría ver ante los ojos de sus súbditos como una persona superficial, egocéntrica e indiferente al dolor. Y su estrategia pareció funcionar. La noticia creó la confusión entre los ángeles, que no reaccionaron como de costumbre ante la irrespetuosa entrada del adversario. En otro contexto, Gabriel hubiera desenvainado su espada y lo hubiera enfrentado. Pero esta vez, Gabriel quedó sin movimiento y palabra. Yo, el humano más justo, noble y bondadoso, en manos de Satán, y con la venia del Señor, ¿qué estaba pasando? Dios permaneció calmo ante la irrupción de Satán a sus dominios, observó apacible el estupor de los ángeles y oyó con calma el cuchucheo que se extendía como un incendio a lo largo de todo el cielo. Finalmente, el Gran Padre dijo: Satán, no exijo de ti la educación ni las maneras que tu alma perdida no puede dar. Solo dime, ¿Job renegó de mí? Satán quedó en silencio unos segundos midiendo lo que iba a decir, y como una flecha, dirigida rabiosa a su blanco, respondió: No, señor, no renegó de usted, pero lo hará, téngalo por seguro que lo hará. Lo acontecido ahora en su vida es solo el comienzo. Estoy preparando un ataque mucho mayor, mucho más mortífero. Lo que tengo planeado, logrará no solo que Job reniegue de tu abandono, sino que lo maldecirá, y lo llevará a pronunciar las más atroces blasfemias. Satán hablaba con rabia, mostrando una intensidad en su voz y en sus gestos poco común, ya que sus encuentros con el Altísimo eran por lo general, altamente civilizadas. Miren, y tras exhortar a todos los presentes, en presenciar lo que tenía preparado, Satán sacó de su propia oscuridad una bola de cristal negra y enorme, que ante la vista de todos se fue tornando luminosa, y de su luz, las desgracias de Job fueron mostrándose a todo el auditorio. Pero eso no es todo, reveló los planes que tenía. Lo que vieron es lo que efectivamente ha pasado, lo que verán es lo que sucederá, si es que su excelencia me lo permite. Y cuando terminó de hablar, horrores inimaginables comenzaron a sucederse en imágenes una más espantosa que la otra. Todos los hijos de Job, torturados y degollados, las hijas, nueras, sobrinas, y nietas, violadas numerosas veces por todo un ejército de depravados, y tras su calvario, muertas de la peor forma. Unas degolladas, otras empaladas, otras descuartizadas vivas, y otras quemadas en hogueras, y los niños, los pobres niños, cosas terribles e inhumanas fueron destinados para ellos. Estas cosas exquisitas y muchas más, tengo reservado para toda la familia Job. Y eso no es todo. Una vez sucedido todo lo visto, le será esto mostrado a Job, detalle por detalle, te lo aseguro, renegará de ti, del cielo, de su vida y de todos los aquí presentes. Tras decir ello, la bola de cristal se hizo humo, y, Satán agregó: espero, pues su consentimiento, prosigo con lo acordado. El asombro de los ángeles era inmenso, el clamor de los suspiros, susurros y cuchicheos llegó a su clímax. Gabriel quería llamar al orden, acallar aquellas habladurías, enfrentarse a Satán y expulsarlo de la presencia de Dios, pero un torrente gélido había corroído su voluntad, impidiéndole todo movimiento. Al verse paralizado, Gabriel miró a Dios, esperando de él una respuesta, pero aquel estaba imperturbable, con la mirada fija en Satán, sin parecer prestar atención a la falta de tino de sus súbditos.
Los segundos se hicieron eternos. Poco a poco, las habladurías se fueron apagando y los susurros acallándose. Tras la tormenta, vino la calma. Todos posaron sus miradas sobre el Altísimo, incrédulos, aún asombrados, pero conscientes de su falta. Dios, al mostrarse imperturbable, llamó la atención con su silencio a cada uno de ellos. Dios había tomado nuevamente el control. Prácticamente sin hacer nada. Y por fin, habló. Satán. Su primogénito ha muerto, sus tierras han sido arruinadas. Sus riquezas, mermadas, y no renegó de mí. Ha demostrado ser un hombre justo, como te dije que lo era. Demostraré ante todos los presentes la entereza de aquel hombre y el amor que tiene a su Dios y sus leyes. Me será fiel hasta el final. Anda pues. Haz todo lo que has prometido hacer. Pero no atentes contra su vida. Satán comprendió la jugada. Aquel miserable quería hacer ver que su decisión de dejarlo actuar respondía a su confianza en los hombres. Era aquello comprensible, toda vez que muchos ángeles recelaban de los humanos, de su entereza, de su gracia, de su capacidad para alcanzar las altas esferas espirituales. Vio lo que Dios ponía en juego. Había sido una salida desesperada. Dios había salido airoso de la acusación pública, pero para Satán solo había pospuesto su derrota. Sabía ahora lo que debía hacer, volcaría toda su maldad en Job y su familia, le mostraría el abandono de Dios, blasfemaría por otro lado, no se creía aquella justificación, no era el amor a los hombres lo que motivaba al Altísimo a probar a Job. Más bien vio aquella jugada como una manifestación de su vileza y ruindad. Desde su perspectiva, Dios solo estaba usando a Job para reafirmar su poder. Aquel humano era solo el movimiento de un peón en el marco del gran juego cósmico entablado entre ambos desde el principio del tiempo. Era aquella solo la oportunidad de asestarle un duro golpe. Satán sacó sus conclusiones. Tras analizar la situación, asintió. Muy bien, su señoría, pondremos a prueba entonces su confianza, y al terminar de hablar, Satán hizo una forzada e irónica reverencia, y presto, alzó el vuelo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.